Un momento, listo. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar un poquito de caballos y un poquito de la actualidad del criadero Dos Aguas, que vivieron una feria de Expo Oriente, la verdad, soñada en cuanto al tema de logros competitivos y ya en cuanto al tema de la crianza. Eh, no, buenas noches, Sebastián. A vos muchas gracias, a Portal Equino por esta invitación. Y sí, muchas gracias por tus palabras. Acabamos de tener una feria, pues hombre, muy, muy importante desde el punto de vista de resultados y que digamos que fue el reflejo y la cumbre de un montón de años de trabajo. Entonces, estamos muy, muy contentos. Y ya celebramos, ya paramos ahí, ya estamos en modo nacional y preparando todo lo que se viene. Qué bueno. Bueno, para empezar, les quiero contar que vamos a tener hoy un obsequio por parte del criadero Dos Aguas. Vamos a regalar un salto de vino nuevo. Entonces, para que todos estén súper pendientes en el en vivo, finalizando el live, vamos a hacer dos preguntas y la persona que responda de manera correcta obtendrá este obsequio por parte del criadero Dos Aguas. Lucas, bueno, para iniciar, hablemos un poquito de los inicios del criadero. Bueno, a ver, Sebastián, digamos que el criadero se funda más o menos en el año, digamos, 2001, más o menos 2002. Estamos hablando de un poquito más de 20 años de historia. Y como es un poquito la historia así breve, para no hacerlo muy largo, yo estaba estudiando, pues a ver, los que no me conocen, yo no nací en cuna caballista de caballos importantes, no, pero sí tuve contacto desde pequeño con caballos mi papá tenía una finca, digamos, ganadera de ganado de leche, y ahí había tres o cuatro caballos de cabalgata, y ahí yo sí muy pequeño empecé a montar, 3, 4 años, y digamos que ese fue el primer contacto, pero nunca estuve relacionado ni con caballos de alta alcurnia, ni de mucho pedigrí, ni de todo eso. Y obviamente, digamos, cuando uno ya va creciendo y va pudiendo, empieza a ir a las ferias por cuenta de uno, con los papás, va y ve y va a todos esos caballos, digamos, que eran importantes. Y ya, digamos, cuando ya estaba finalizando mi carrera veterinaria, yo digo, pues le digo a mi mamá y a Gabriel, mi padrastro, que son mis socios actualmente del criadero Dos Aguas, yo les digo que por qué no empezamos y empezamos a hacer un criadero, como con unos caballos, digamos, ya como pues no importantes, sino con lo que teníamos al alcance del momento. Y digamos que en el transcurso de, no sé, de un año o año y medio, adquirimos tres yeguas en ese año, pone el año 2001, 2002, hace poquito más de 20 años, y nosotros adquirimos tres yeguas en su momento, pues hombre, no, unas yeguas con registro, no eran ni yeguas de pista porque no teníamos, digamos, un acceso económico Accesibilidad a eso, pero económica, sí. pero teníamos unas yeguas, queríamos buscar unas yeguas de raza y con ciertas características, y nosotros compramos tres yeguas, dos hijas de Melchor y una hija de Timonel. Y ahí arranca, digamos, en ese momento, con esas tres yeguas, arranca la historia del criadero Dos Aguas, y todo lo que viene hoy de Dos Aguas es producto de esas tres yeguas fundadoras. Hubo una yegua que no nos dio nada, una hija de Melchor, que paradójicamente era la mejor caminada. De esa yegua no conservamos nada porque una yegua que no nos produjo, pues le sacamos 8 crías, algo así, y no nos dio nada de calidad. Y las otras dos líneas, digamos que una es la Timonel, que de ahí viene, digamos, la línea, digamos, te digo, tres animales que hoy son de esa línea, que vienen de esa yegua fundadora, que es, por ejemplo, el caballo Cuento Dos Aguas, el caballo exclusivo de Dos Aguas y el caballo Sibarita de Dos Aguas. Toda esa línea de esas viene esa yegua fundadora Timonel. Era una Timonel por Cacique Pipintá. Y en el otro lado está la yegua Reliquia, que era una hija de Melchor por el arco. En ese momento, digamos que dos de los caballos importantes en Antioquia era Melchor y el arco, y esa yegua juntaba a esos dos, y de ahí viene, digamos, la María Mulata y toda su descendencia. Tambo, todos estos hijos nietos ya que hay de la María Mulata, los hijos de la Laraca, Nativo, Madrigal,
primor todos esos hijos de la María Mulata sobresaliente. Entonces digamos que esos son los inicios y nosotros a través de todo este tiempo, todo el mejoramiento genético que hicimos fue solo a través de la compra de saltos. Nosotros no incorporamos yeguas nuevas ni material genético nuevo Y ya y también digamos que, del estudio que empezaron ustedes a hacer, analizando pues los reproductores del momento claro, y analizando esos cruces, cómo se podían dar y el resultado. total, y digamos que a mí en mi profesión como veterinario y hoy en día, digamos porque yo trabajo en programas de transferencia de embriones, se me ha dado la facilidad de poder adquirir, digamos, barrigas de otras yeguas y otras líneas y yo no he querido. Yo no he querido mezclar esas líneas y ha sido un poquito porque como no las conozco bien y yo mi línea ya la conozco muy bien y sé Claro, cómo la trabajo, entonces digamos que hay una pureza de esas yeguas fundadoras a todo lo que es producido hoy que es de Dos Aguas. claro, como ese árbol genealógico en donde ya encontraron la línea materna, porque la línea de las madres las que ustedes conservan y las que les da el tema del fenotipo, los movimientos y también el complemento que lo hacen los padres, pero que siempre se ha resaltado y que tú lo has resaltado mucho, Lucas, el tema de las madres y que se ha vuelto primordial para la crianza del caballo criollo colombiano. Total, Sebastián. Y digamos que en ese momento, en los años 2000, comenzando digamos el año 2000, no se había masificado el tema de la transferencia de embriones. Apenas el doctor Gabriel Jaime Toro, digamos, y en el Valle y todo, estaban empezando a crear unos programas más grandes. Pero en ese momento, digamos que las yeguas bolas reproducidas era por la preñez convencional y escogían los caballos. Y de ese mejoramiento genético nosotros al principio lo hicimos a través de los caballos, era la selección de los caballos, los íbamos escogiendo mal que bien, nos equivocábamos, no nos equivocábamos, pero fuimos siguiendo como una hoja de ruta que nos fue llevando, digamos, al día de hoy. Y digamos que nosotros éramos conscientes porque como con las yeguas, y esto es un mensaje, o sea, que es importante para la gente, y es que uno primero tiene que hacer las madres antes de que salgan los campeones. Nosotros éramos Claro. conscientes, digamos que con esas madres que comenzamos hace 20 años, pues hombre, no eran unas madres, o sea, eran unas madres buenas, o sea, con unas características de arranque importantes, correctas en morfología, en raza, en movimientos, en aplomos, en temperamento, en todo eso, pero era difícil que una yegua de esas te fuera a botar un campeón. Digamos que la genética es incierta pero era difícil. Entonces lo que yo digo es que cuando uno empieza ahí y empezando la inversión que sabes que hiciste, nosotros, o sea, te lo puedo contar, esas yeguas nos valieron cada una valió 3 millones de pesos, la otra valdría 2 millones y medio, y la otra valía 4 millones. Era la plata de ese momento, estamos hablando de plata hace 23 22 años, ¿cierto? Era plata Entonces, también en esa época. sí, era plata pero supongamos si lo ponemos a plata de hoy serían que unas yeguas de 20 millones, no sé, pensaría yo, más o Sí, por menos. ahí. Pensaría que eran más o menos yeguas de 20 millones. Entonces vos pensar hoy que con una yegua de 20 millones, pues vas a sacar el supercampeón, pues te puede salir, pero ya la genética está, digamos, ya se ha ido purificando un poquito y los campeones van saliendo de yeguas sobresalientes, eso lo vemos hoy en las pistas. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que recorrer ese camino con 3 o 4 generaciones de madres, irlas mejorando paulatinamente y ahí ir sacando unas madres que nos dieran la posibilidad de producir unos caballos ya, digamos, pues campeones o por lo menos competitivos en la pista. Bueno, y hay algo que quiero resaltar es que tú dices que vienen manejando la misma línea genética y que bueno, hoy en día ya ustedes tienen su reproductor que es Tambo, pero obviamente ustedes siempre como con esa ilusión y digamos como con esa oportunidad de crear un reproductor y que en la mayoría de veces eso es muy incierto como lo dices, Lucas, porque o sea, hacer un reproductor es algo muy complicado, se tienen que juntar muchos elementos para al final tú ver el resultado y que eso te lo da la experiencia a través del tiempo. Total. Yo creo que lo más difícil que hay en la cría de caballos es montar un reproductor. Es la carrera más larga, más difícil, más incierta. Vos, digamos que vos cuando elegís un caballo que hace el reproductor de tu criadero, y por ejemplo en el caso de Tambo, pues nosotros teníamos la certeza, digamos, de la fuerza genética que había detrás de él,
pero así todo hay caballos con un respaldo genético importante que han fallado en la reproducción. Y digamos que ese primer, o sea, digamos que esos primeros pasos en la consolidación de un reproductor vas un poquito a ciegas, porque necesitas la prueba de descendencia, y la prueba de descendencia llega, no sé, 3 o 4 años después, entonces es un proceso largo, difícil, que voy a empezar a ver las crías ensilladas, y tienen que ser ensilladas, porque es que la cuerda, o sea, te puede dar alguna información, pero la verdad de los caballos están en la No te silla. llena, quizás no te llena la cuerda. No, no es que no me llene, es que creo que hay mucha información escondida que no puedes ver en la cuerda y que es muy, o sea, creo que no es, yo te lo digo, yo los caballos míos pues los veo un poquito a la cuerda y más o menos veo cómo van, pero yo no les paro muchas bolas a la cuerda, porque en las líneas hay unas líneas mucho más precoces, unas líneas que muestran bien a la cuerda, unas líneas que no muestran bien a la cuerda, y uno lo puede ver, digamos esa línea de la silueta que viene Onix, Encanto, entonces una línea que son bastante, o sea, vistosas a la cuerda, pero también una línea, te lo digo, no sé, la línea, digamos, Hermano Sol, o de pronto esa línea Cónsul, o eso no son unas líneas muy, muy vistosas a la cuerda, esos animales los tenés que ensillar para saber la realidad. Es más, ni siquiera con 2 o 3 meses de silla sabes, porque esos animales pegan y despegan, no sé, a los 4, 5, 6 meses. Hay unos animales más precoces que otros, entonces por eso te lo digo que, o sea, para mí la información en la cuerda me da unas cosas, pues de conformación, de fenotipo, algunos movimientos, pero yo no, o sea, no descarto animales. Tiene que ser pues que sea una cosa, un defecto, algo así que no me guste y que diga no lo conservo, pero yo pues los animales que nacen aquí, para mí la realidad de los caballos es en la silla. Me es Ya que tocas el difícil tema, me es difícil determinar que este va a ser un campeón o no va a ser un campeón a la cuerda. O sea, me parece que, o sea, hay unas cuestiones de aplomo, de temperamento, de orgullo, de conformación, que está bien que lo ves, pero ya el tema de los movimientos, tenés que ponerle la silla. ya que tocas el tema de que hay unos reproductores que, digamos, dan muy rápido y otros que son como un poco, digamos, más demorados, ¿tú crees que esto se debe a la parte genética o ya, digamos, es como ya el destino que marca como esta pauta? Sí, claro, claro, y hay unos animales más precoces que todo. Uno ve, por ejemplo, esa línea de la silueta, digamos que su descendencia, que son más que todos los onix, esos animales son muy precoces, muy rápidos, se ponen a trochar, desarrollan la trocha altamente. Entonces, digamos que ahí sí hay una información genética que, claro, que les hace más precoces, y unas líneas son más precoces que otras. Por eso también a la hora de criar, tenés que saber cuáles son más precoces que todas. Yo te digo, por ejemplo, el caballo Sibarita de Dos Aguas, que es hijo de Hermano Sol, ganador de la Triple Corona, en proceso en trochar galopero. Si vos lo decías a la cuerda y lo tirabas en un lote de potros, no era el potro que sobresalía. Y esa línea, Hermano Sol, es una línea más lenta, digamos, no es una línea muy vistosa. Sí, es verdad. Lucas, listo, nos contaste que, bueno, fuiste como armando ese árbol genealógico para el criadero. Hablemos un poquito de las madres que hay hoy en día en Dos Aguas, de la María Mulata, la Celia. Bueno, hay que contar un poquito, digamos, te conté un poquito lo que es, digamos, la historia de lo de Dos Aguas. Pero digamos que aquí pasa un fenómeno, y es un fenómeno, pues digamos que se juntó como un poquito el azar y potenció dos criaderos. Porque hay otro criadero, digamos que si vos ves que hay en nuestro criadero hay mucha descendencia que dice Dos Aguas y otra descendencia que dice La Leyenda, La leyenda, ¿cierto? sí. Que es la Celia, Bosque, la Madremonte, la Escondida. O sea, podemos ver ahí, todo eso es una descendencia. Entonces ahí te voy a contar un poquito para que vean también. Y es que eso pasó hace, digamos, 15 años. Y hace 15 años, digamos que yo conozco a mi esposa, y resulta que mi esposa es la nieta del fundador del criadero Yolival, que era Germán Posada, que es uno de los criaderos pioneros en los caballos criollos colombianos. Estamos hablando de un criadero que puede tener 70 años, 60 años, ¿cierto? Un criadero que queda en Envigado, al lado de la Loma. O sea, eran unos criaderos muy contemporáneos con lo de Fabio Ochoa, De este la época. criadero. Había unos criaderos grandes en Colombia,
y digamos que este era uno de esos criaderos como pioneros. Entonces, de ahí viene una línea, digamos que ahí viene esa línea, eso se llama el criadero Yolival. Cuando el fundador muere, quedan tres hijos, quedan tres líneas, y los tres hijos bautizan, o sea, el nombre Yolival muere y los tres hijos bautizan sus tres criaderos distintos, y uno de esos, que es el criadero de mi suegro, de Rodrigo Posada, ese criadero se bautiza con el nombre de La Leyenda, ¿cierto? Entonces de ahí viene una producción, es más, esa es una producción de yeguas mucho más antigua. Si nosotros cogemos el Potro Bosque o la, Más o la Potranca Madremonte, consolidadas también en la parte genética. mucho más, o sea, lo que decimos es trabajada en una misma familia, porque digamos que las yeguas de Dos Aguas, ahí seguía un trabajo genético, entonces el arco encogía a Zapahuana y había otros criaderos que se iban metiendo, pero lo que te digo es que estas líneas de estas madres, eh, es una línea de las madres que son de 7 u 8 generaciones de ahí para arriba, ¿cierto? Todas trabajadas en el mismo criadero. Entonces ahí viene una fortaleza de esas líneas maternas, y digamos que nosotros nos encontramos y potenciamos y unimos esos dos criaderos y empezamos a cruzarlos entre ellos. Es más, la potranca, la escondida, que es la campeona joven ahora que ganó en Expo Oriente, la hija de Tambo, ella es, digamos que esa junta los dos criaderos, porque ella es hija de Tambo, que Tambo recoge toda la línea de Dos Aguas, y la madre es la Molienda, que es la mamá de la Celia, y junta toda esa línea del criadero Yolival. Entonces digamos que ahí en un momento, en 15 años hacia atrás, llegan y se unen esos dos criaderos y empezamos a trabajar. Pues ahí siguen separados, digamos que son separados, son de la familia, pero seguimos trabajando en conjunto, y ahí vienen y van saliendo todos estos productos de ahora. Entonces, ya como qué pena ahí te hacía esa Correcto. introducción para que hubiera claridad en las yeguas. Entonces, cuando me decís como qué yeguas están en el programa de reproducción, yo te digo, digamos que básicamente en Dos Aguas tenemos dos líneas de madres. Hay dos madres que digamos son las dos más adultas, que es la María Mulata, que es una línea independiente, y viene la otra yegua, que es la Leyenda de Dos Aguas, y la Leyenda, ella es hermana materna de Exclusivo, el campeón de Copa América, con Turbillón, y a su vez es la madre de Cuento de Dos Aguas. Entonces nosotros ahí, digamos que la Leyenda y la María Mulata son como en este momento son nuestros dos troncos más arriba, y están totalmente separadas, no tienen nada que ver una con la otra, y nosotros las conservamos. Y ya entre ellas, pues las vamos mezclando y todo eso, pero digamos esas son nuestras dos madres pilares. De la Leyenda, digamos que se ha vendido y ha dado mucho macho, su hijo mayor es Cuento, y de la Leyenda apenas nos acabó, nosotros hemos vendido mucho embrión de ella, y la yegua tiene apenas 2 hembras nacidas. Tampoco es una yegua muy, muy vieja, porque es una yegua de 5 años, 6 años, que es hermana de Exclusivo por madre, que ella viene siendo hija de la Tabatinga, que era una hija de Cónsul, que nosotros la vendimos, y es una yegua también de muy buena producción. Entonces, digamos que tenemos esos dos troncos. De la Leyenda estamos armando hembras, todavía no tenemos hijas de las hembras. Esta semana nos nació un embrión con Caín, una potranca hermana completa de Cuento. Y de la María Mulata tenemos todas sus hijas. Digamos que de la María Mulata, casi todas las hijas de la María Mulata están en el criadero Dos Aguas. Y tenemos varias, tenemos hembra con Elegido, tenemos hembra con Rey de Reyes, tenemos hembra con Fragante, tenemos hembra con Desafío de Lomitas, tenemos hembra con, ya les dije, Elegido, hembra con Arcoíris. Entonces nosotros tenemos todas las hijas de la María Mulata, tenemos en el criadero 5 o 6 hijas de María Mulata, y toda esa generación ya la estamos reproduciendo. Lo que pasa es que apenas vamos a empezar a ensillar, digamos que los nietos de la María Mulata. Entonces, digamos, esa es como la base de las hembras que hay en Dos Aguas. Y por el otro lado, en la leyenda está, digamos, la yegua, eh, la Molienda, que esa dio la Celia se está reproduciendo, ¿cierto? Está en programa de embriones. Y de la Leyenda de la Celia ya tenemos tres potrancas que están en producción, y que son, digamos, como esa última generación, que está la Madremonte, que es con Tifón, y hay dos hembras con Caín. Entonces, digamos que ese es más o menos el panorama que está dividido, las yeguas que hay en el criadero, y como lo que está en producción de embriones. O sea, terminan siendo varias hembras, pero no es un criadero de 30, o sea,
la cosa es que Dos Aguas, digamos que Dos Aguas empezó más pequeño, Dos Aguas ha ido creciendo, pero Claro, Dos Aguas ya no entiendo. es un criadero, Dos Aguas no es un criadero de 30 yeguas, Dos Aguas es un criadero que se puede mover con la leyenda y con todo, más o menos un criadero de unas 10 a 12 donantes de embriones, más o menos. Bien, Lucas, bueno, te quería preguntar, ya que me tocas el tema de las madres del criadero, ¿cómo ha sido, digamos, el tema de la selección de los reproductores? Porque ya teniendo en cuenta el poder genético de las yeguas, ¿cómo ha sido cruzar, digamos, por ejemplo, la línea de, un ejemplo, Caín con la línea de la Celia? También teniendo en cuenta que no solo pues hay que ver lo que da, sino cómo es el tema del arreglo de, pues, del diseño del embrión que se va a hacer, porque son un cúmulo de elementos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un cruce. Mira, en el tema de los reproductores, como nosotros somos digamos que no somos ni un criadero grande ni pequeño, somos un criadero mediano, pero en el tema de los reproductores somos muy exigentes y digamos que ese ha sido parte, yo, si a mí me preguntas parte del éxito del criadero y en ese mejoramiento genético, es que hemos sido muy exigentes en el tema de la selección de los reproductores. Es una cosa que a mí me preguntan mucho. A mí me dicen, ¿y usted por qué no usa a Sultanito? ¿Y por qué sí usa Peranito? ¿Y por qué todo? Yo les digo, a mí me preguntan qué caballos les gustan y es muy fácil. Ven las crías de nuestro criadero y saben qué líneas nos gustan y qué líneas, o sea, hemos trabajado bastante. Entonces, yo lo que digo, o sea, para mí, para yo escoger un reproductor, tiene que pasar un filtro y yo no soy tanto de que el caballo tenga que estar muy probado, porque nosotros siempre le hemos apostado mucho a potros nuevos que nos gustan y ahí hemos ido, porque yo siempre creo que el mejoramiento genético debe ir avanzando generacionalmente y si sale un potro sobresaliente, hijo de un caballo sobresaliente, con mamá sobresaliente, pues ese potro es la mejora genética. O sea, un potro de esos va muy asegurado y un potro de esos debe mejorar la raza. Hay gente que dice, no, yo no le cojo a los caballos hasta verle la producción y es válido Está también. bien, sí, Exacto. Pero yo básicamente, pues te puedo decir 5 características que si a mí no me pasan ese filtro, yo no lo utilizas. no lo utilizo. Uno, el pedigrí. O sea, si no tiene buen pedigrí, si no tiene una línea materna buena, sólida, campeona, yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque la forma de yo utilizar, de yo meter esas madres sobresalientes a mi criadero, yo te pongo un ejemplo, yo no puedo comprar un embrión de la comparsita porque me van a decir que vale 200 millones o 300 o no venden, ¿cierto? Pero sí puedo comprar un salto de Caín. Y si a mí me sale una hembra, digamos que a través de esas hembras voy metiendo esas madres a mi criadero, ¿cierto? Claro, Porque en el tema genético, o sea, un caballo, el reproductor, nosotros los hombres somos XY, ¿cierto? Y la Y nos la aporta el padre y la X la madre. Cuando un caballo me da una potranca, él está aportando la X y mi yegua aporta la X. La X que le está aportando se la pasó directamente su madre, o sea, la comparsita. Entonces yo estoy cogiendo esos genes directamente para mi criadero, es la forma en como yo hago esa mejora genética. Entonces ahí hay una cuestión. Primero, sin pedigrí no hay nada. Puede ser el recontracampeón y si para mí no tiene un pedigrí sobresaliente, yo no lo utilizo y hay callos que me gustan y todo eso, pero me parecen flojos en el pedigrí y no lo utilizo. No soy capaz de hacerlo porque en eso soy muy estricto en esa parte del mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque creo que esos caballos que van respaldados genéticamente con líneas ganadoras importantes, esos caballos me dan mala certeza de que no son producto del azar genético. El azar genético no se transmite. Las condiciones medioambientales que se dieron para que ese animal fuera un supercampeón no se transmiten. En cambio, los genes sí tengo forma de transmitirlo. Pasa lo contrario cuando un caballo es muy campeón y no tiene respaldo genético. Yo ahí no sé si el caballo puede tener prepotencia genética, que eso ya es otra cosa que no depende de su pedigrí para transmitir. Hay caballos que no tienen mucha solidez genética pero pueden transmitir porque digamos que no dependen de ese pedigrí para no enredar mucho, o sea, en sus cromosomas somáticos, no los ligados al sexo, tienen esa prepotencia y lo pueden hacer y está bien, pero eso lo sabes después de una prueba de descendencia. Entonces, yo ahí primero, yo si no tengo un soporte genético muy importante,
¿no? Y puede ser el potro que acabo de salir y me gusta y es mamá campeona y padres campeones y abuelas campeonas, yo digo, ese potro ya hay que utilizarlo y hay que hacerlo. Primero. Lo otro, no basta, todo tiene que ser un complemento. No basta, digamos que esa es la primera. Lo dos, desempeño en pista. No basta con que sea bueno, con que tenga buena raza, pero no lo exprese en sus movimientos. Porque en genética también hay una cosa y es que yo no puedo transmitir lo que yo no soy. Entonces, el desempeño en pista es otra cosa que es heredable. O sea, yo tengo que saber que un caballo gana, está compitiendo atléticamente, digamos que es superior, tiene unas condiciones superiores de atletismo, atleticismo, de tamaño de corazón, de sanidad, de temperamento, de un montón de cosas que son heredables. Entonces ahí me voy encontrando y voy siguiendo un segundo paso, ¿cierto? Entonces digamos que ahí voy teniendo una segunda cosa, raza, desempeño en pista. Lo otro, digamos que hay cosas con las que yo no puedo y es el tema de los aplomos. Yo soy demasiado estricto en los aplomos porque son altamente heredables y, o sea, un concepto que yo tengo personal respecto, digamos que el reglamento nuestro es muy estricto en el tema de las pintas. Un caballo le coge la Sí. pinta o le pasa cosas, el caballo no puede competir. El tema de las pintas en un solo cruce vos lo corregís con un caballo cerrado y lo corregís y te corrí en una sola generación. El tema de los aplomos, vos metes unos malos aplomos al criadero y te puedes demorar 5 generaciones para sacar esos malos aplomos. Entonces en eso soy también muy estricto. Lo otro, en el tema del fenotipo. O sea, para mí también tiene que llenarme el caballo y tiene que ser un caballo bien proporcionado. No es solo los movimientos, es un caballo, digamos, que sea bonito, porque es que, digamos que el tema de los caballos es un tema muy estético. Entonces el caballo tiene que tener eso. Y por último, digamos, que no sean bravos y el brío. O sea, más o menos, digamos que hay más o menos hay un brochazo de lo que yo más o menos analizo mucho a la hora de escoger un reproductor. Pero me Ya que voy más profundo, pues, me voy más profundo y soy cansón con los caballos. Pero hay una cosa, yo un caballo sin que sea ganador en pista y si no tiene línea materna que las madres me gusten, sobresaliente y buena, comprobada. no lo utilizo. Bien. Lucas, bueno, ya que me cuentas el tema de los reproductores, ¿cómo surgió el diseño de Tambo de Dos Aguas? Bueno, el diseño fue muy particular porque mira lo que te digo, yo creo que Tambo es de las crías mayores de Aarón en Antioquia. O sea, además, si empezás a ver los machos de Aarón importantes en Antioquia, digamos que en el Valle estaba Sí, Rastastas, pero el otro que sigue en Antioquia es Tambo. Y fue muy sencillo. Digamos que Aarón lo conocíamos, Aarón era un caballo trochador bueno, con una línea genética, pues hijo de Cónsul, digamos que Cónsul era un caballo sobresaliente y la línea materna de Cónsul con la, Barú con la, también tenía con la, Barú con la ahí detrás. juguetona, y esa yegua Sonora, que era la mamá de Cónsul, tenía ese Barú, o sea, Aarón venía un caballo que era bien, y esa yegua Sonora era una yegua buena del Valle, que tuvo desempeño en pista, todo eso, y el caballo Aarón, pues lo conocimos compitiendo como trochador, pero en una feria en Medellín, creo que era una Copa Antioquia, en el Aurelio Mejía, vienen a la primera enfrenada y salen la Turquesa y la Gala, que eran las hijas mayores de Aarón. Y yo vi esas dos potrancas y me encantaron y me enamoraron. Y yo dije, ¿quién es el papá de estas yeguas? Y resulta que eran hermanas. Creo que ella siendo trochadora galopera, y creo que estando en la primera enfrenada, creo que fueron campeona y campeona reservada. No sé si fue así, pero sí tuvieron muy buen Ya desempeño. viste, Y ya, a mí ya viste lo que el lo caballo que podía dar en me pista. dio, exactamente. Entonces yo dije, uy, ¿cuál es Aarón? Entonces ahí mismo, listo, empecé a estudiar Aarón, empecé a estudiarlo tan, y yo dije, listo, este es el caballo que yo necesito. Y ahí mismo, es que me acuerdo, compré el salto y me valió 500.000 pesos de Imagínate. Aarón, y ahí mismo, Ah, estaba exacto, y lo estaban recién colectando, me imagino yo. exacto. Y la María Mulata en ese momento, porque Tambo es la segunda cría de la María Mulata era la mejor yegua que nosotros teníamos en el criadero. Y en ese momento la estaba compitiendo Eduard Restrepo, que le empezó a hacer la carrera. La yegua acababa
de ganar en Exporiente la primera, mejor dicho, las hijas de Aarón ganaron en la Copa Antioquia y la María Mulata ganó la misma categoría en Exporiente, de 48 a 60, salió en un lote de 20 y pico de potrancas y la yegua ganó, y una yegua extraordinaria, una yegua que tenía una proyección. Fuimos después a la Nacional al mes, que fue en Bogotá, en las Aguapanelas, y la yegua en un lote grande queda quinta. Y la yegua, o sea, la yegua tenía proyección. Es más, en ese momento Eduard montaba la María Mulata y la mecanógrafa, que la mecanógrafa fue campeona Una reservada ya en yegua muy Aguapanela, importante. y eran dos yeguas, digamos que muy similares, con mejores posteriores la María Mulata, y la María Mulata tenía una proyección en carrera, pero no te lo digo porque fuera nuestra, era una yegua que iba a ser recontracampeona. Lo que pasa es que la yegua se empezó a aburrir en la pista. La yegua de un momento a otro entraba a la bahía y no salía, no salía, la yegua se empezó a aburrir, y a nosotros nos tocó retirarla de la pista. Entonces, digamos, en ese momento dijimos, teníamos Aarón, y yo decía, ¿cuál fue ese caballo? Y teníamos la María Mulata, nuestra mejor yegua. Obviamente en ese momento, mira Sebastián, en ese momento ni la María Mulata es la reproductora que era hoy, ni Aarón era el reproductor que era hoy. Nosotros le apostamos, digamos, a Aarón más o menos potro y a la yegua ¿Te la potranca. jugaste por él? Digamos, Sí. sí, más que todo por movimientos. Y la yegua María Mulata tenía una combinación de raza muy bonita. Digamos a ver, digamos que Aarón reunía en su momento lo mejor del valle, digamos que era cónsul por Barú, o sea, o del eje cafetero para allá tenía lo mejor, y digamos que la María Mulata era nieta de Mensaje y tenía a Melchor y al Arco, y tenía como esos caballos importantes de acá de Antioquia. Y Cometa la Morada yo lo manejaba, y para mí fue, lo que pasa es que murió muy joven. Caballo pues tuvo muy buena carrera en proceso, lo montó maravilla, en una nacional quedó primero y le hicieron muy buena carrera, después lo tuvo también Mario Franco. Para mí era el mejor hijo de Mensaje, el más parecido, yo lo pude montar y me dio la María Mulata, una yegua extraordinaria, que yo creo que era la mejor, para mí, en mi concepto, la mejor hija de Cometa. Y se juntaron ahí todo eso, y digamos que ahí hicimos el diseño de Tambo. Lo que te digo, tanto Aarón como la María Mulata eran prospectos en la reproducción, ya después se convirtieron cada uno en su cosa, lo que fue. La María Mulata una super reproductora, y Aarón para mí, no sé, el reproductor más importante de los aires compuestos junto con Hermano Sol. O sea, son unos caballos recontra importantes. Y entonces hicimos ese embrión y nace Tambo. Y eh, Tambo nació, fue un embrión, obviamente un embrión, y nació. Nosotros, como íbamos en ese mejoramiento genético, tratar de acumular madres, nosotros digamos que guardábamos las madres y los machos los vendíamos. Es más, de aquí se fue joven exclusivo, Primor se fue joven, ¿cierto? Pero Tambo cuando nació fue un potro muy bueno, desde chiquito fue muy bueno. Y nosotros decidimos, vamos a guardar el potro y vamos a ensillarlo. Y ya vino pues toda la historia de Tambo. Ese es más o menos como el diseño del cruce. ¿Te lo quisieron comprar en algún momento? ¿A potro o ya ensillado? No, potro. Es, es que mira, te voy a contar un poquito cómo fue el levante de Tambo. Digamos que Tambo nace aquí en La Ceja, en el criadero, y Tambo está aquí hasta los 8 o 9 meses. Sí nos lo intentaron, en algún momento sí nos lo intentaron alguien que vino al criadero, que les vendían el potro. Nosotros dijimos, no, no, vamos a ensillarlo, ¿cierto? El potro viaja, digamos, a la costa atlántica, Magangué, y allá hace su levante. El potro vive hasta los 22 meses en Magangué, en Bolívar, en una finca ganadera de mi suegra, y allá hace el levante, y el potro cuando tiene 21 o 22 meses regresa a La Ceja, se le da 3 o 4 meses de adaptación acá y ya se comienza. ¿Quién lo inició, Lucas? Ve, la historia de Tambo, como en el tema de los montadores, lo inició aquí José Soto, que era el muchacho, un arrendador que nos trabaja a nosotros, que son unos muchachos que han trabajado mucho por acá en la zona, en La Ceja, que son Sí. Carlos Soto, José Soto. José lo empezó y lo tuvo más o menos 5 meses. Cuando el potro ya, yo lo inicié con dos hermanitos, iniciamos dos hermanos, y los potros tenían por ahí 28, 29 meses, y era eh, un hijo la María Mulata con Onix, y era Tambo que era Aarón por la María Mulata. Yo me monté en los dos, el de Onix más trochador,
pues ya iba más adelante como más vistoso. Yo me monté los dos, pero me gustó más Tambo y decidí vender el de Onyx. Dijimos, listo, lo vamos a vender. Se vendió 27, 29 meses y Tambo decidimos mandárselo en su momento. Había un montador que nos había gustado algunos trabajos que había hecho, que era Fernando Agudelo, que le decían boqueternero, y él le hizo toda la carrera favorito de Palo Santo, a Vendaval de San Luis, a la Sevillana de Tierra Grata. Entonces, en su momento, yo le toqué la puerta a Fernando y le dije, tengo un potro así, asá, y se va para Ardecilla. Fernando tenía en la sede de Ardecilla, estaba muy nueva, la de Llano Grande, y ahí se lo lleva a él hasta Fernando lo compite en proceso, le hace campeonatos, lo empieza a competir en la primera enfrenada y Tambo de 49 meses queda campeón reservado de Feria de Flores, Creo, cuando era, creo que el primer campeonato de él fue en una feria de Bucaramanga, 2019, si no estoy es- mal. ese fue el segundo. Vea, en ese año fue 2019, el caballo va a Feria de Flores con 49 meses. Y el caballo, cuando era todavía en Plaza Mayor en Medellín, en el Palacio de Exposiciones, fue la última feria que se hizo allá, y el caballo con 49 meses le hace el campeonato reservado a Galán. Él salió en ese campeonato y salió en un montón de caballos muy importantes, caballos mayores y todo, y el caballo se les mete y el caballo le hace el primer reservado. Y de ahí, eso lo hace con Fernando Agudelo, de ahí va a Ajá. Bucaramanga, que es la feria que vos me decís, y allá queda reservado con Capricho de la Caprichosa, montado el hermano de Bendecido. Que lo montó Piocha, Esa fue las últimas, ¿sabes? el Sí, sí, caballo sí, sí. Mora, lo montó Piocha, Ujú. ese caballo queda campeón y Tambo queda Reservado. reservado, ahí salió Orión, creo montado por Andrés Castro, un campeonato duro, pesado, y ahí quedó reservado. Y yo creo que ahí es que se mete, yo creo que más o menos ya viene un rato, el caballo compite y al año siguiente se mete la pandemia. Ahí cuando se mete la pandemia, yo hablo con Fernando y le digo, pues hombre, esto no sabemos, pues nosotros tenemos un caballo acá y teniendo, pues Claro. sosteniendo, se nos paró todo, se paró el mercado, todo el mundo, no, todo el mundo a recogerse. Entonces nosotros decidimos llevarnos a Tambo atrás para el criadero de Dos Aguas. Y el caballo está parado en el criadero 2 meses, algo así, y Edward siempre había sido un montador de la casa. A nosotros nos había montado y había montado la María Mulata, la mamá, y Edward tenía su pesebrera ahí en Villa Danila, en Llano Grande, pero él trabajaba como medio tiempo en el criadero de la Almería. Y yo le dije, Edward, venga, mónteme a Tambo, pero móntemelo en la casa, que yo lo quiero tener en mi casa para disfrutarlo y para todo eso. Y Edward lo monta y lo empieza a armar durante toda la pandemia. Toda la pandemia lo empieza a armar y ese caballo, digamos que se potenció con Edward. El caballo siempre fue muy ganador en proceso y con Fernando hizo muy buenas presentaciones y con Edward se potencia demasiado. Y Edward Edward, le dio esa madurez que hoy le vemos al total, caballo. total. Total, y Edward le dio un tema de arreglo muy importante. Y Edward debuta con el caballo en la primera feria de flores que hacen post pandemia. O sea, digamos que la pandemia cerraron después de la nacional en marzo, creo que la primera semana de marzo, y esa feria de flores que abren, no sé si fue octubre o no sé si fue en la misma fecha. Es más, era sin público, solo había gente en los palcos, unos Los palcos palcos, sí. poquitos, eso. Y debuta y Edward queda campeón con el caballo y venía ganando Galán y queda campeón Tambo de Feria de Flores y reservado Galán. Y Edward de ahí ya le empieza una seguidilla de campeonatos, le hace Copa Antioquia, lo lleva a Montería, va a la Copa América el caballo, una competencia bonita, el caballo gana Feria de Flores y va como uno de los favoritos a Copa América, también en pandemia, y venía apareciendo otra vez el caballo Orión, montado por Juan Carlos, y Juan Carlos que le dio también ese despegue a ese Ese caballo, plus, sí. y allá en la Copa América queda campeón Orión y Tambo reservado. Ese año Edward termina, el caballo queda ejemplar del año, le hace varios campeonatos y Tambo queda número uno del ranking y ahí termina eso y ya después todo el mundo sabe que viene la enfermedad de Edward. Edward con- sufre el coronavirus y tuvo su problema y Edward estuvo pues a punto de morirse y pues hombre, se recuperó y es una felicidad enorme tenerlo acá ya montando.
pero entonces ahí culmina, digamos, la etapa de Edward con Tambo. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que buscarle chalán al caballo, y el caballo pasa a manos de Abejorro, de John Ceballos. Y, y el Abejorro lo saca, lo debuta en una Copa Antioquia, y es la primera salida de Juan Gonzalo Franco con Atos y el Abejorro en Tambo. Y ahí incluso se encuentran, los comparan en el campeonato, gana Atos y queda reservado Tambo. Ya después el Abejorro viene con él a Feria de Flores, queda Atos campeón, reservado Orión, Tambo primer finalista, y ahí el caballo tiene un bajón. El caballo tiene un bajón como el Abejorro, y nosotros decidimos darle un cambio, y ahí llega y lo coge Juan Gonzalo, llega a manos de Juan Gonzalo, y Juan Gonzalo debuta con el caballo en la próxima Copa América que había, digamos noviembre, cierto, que era ahí, y el caballo Juan Gonzalo, la primera salida con el caballo, queda campeón de Copa América y el reservado queda bendecido. Una competencia muy bonita, Tambo queda campeón y reservado bendecido. Y de ahí en adelante empieza, digamos, la carrera triunfal de Tambo con Juan Gonzalo, que yo no sé, o sea, Juan Gonzalo llevará 15, 14 campeonatos con el caballo, ha ganado en todas las ferias del país, por todos lados, hasta digamos que, digamos, ya se había ganado Feria de Flores con Edward, se la ganó con Juan Gonzalo Copa América, hasta este año que digamos que fue la cúspide, que el caballo quedó campeón nacional y es el actual campeón nacional. Ese es más o menos el recorrido de Tambo en todos sus montadores. Lucas, me tocas el tema a veces de los bajones y que tienen los caballos y pues la verdad eso es algo muy normal, pero digamos también en cuanto al tema de ustedes, de los propietarios, de tomar decisiones, porque quizás el caballo pudo seguir en ese bajón, pero ustedes, digamos, fueron conscientes de lo que el caballo, por lo que estaba pasando y lo decidieron cambiar de mano. ¿Crees que eso, eso a qué influye o por qué se da a veces, teniendo los caballos un buen manejo? Hombre, ve, eso es muy difícil, o sea, es muy normal y o sea, es difícil determinarlo como en qué momento te entra un bajonazo, ¿cierto? A mí una frase que me quedó grabada, que me la dijo Ricardo Arango, eh, me dijo, es que los caballos trotones se ponen buenos cuando han aburrido a tres dueños. Entonces, eso, eso enmarca un poquito el proceso de un caballo trotón. Un caballo trotón es de mucho tiempo. Un caballo trotón es armar un caballo, y si vos lo ves hoy, o sea, que esas nuevas figuras en el trote, vos ves, digamos que, no sé, los caballos que han dominado el trote y el galope en los últimos 3 o 4 años han sido Tamborión Atos. y Atos, ¿cierto? O sea, y a los otros, o sea, esperando que lleguen nuevas figuras y todo eso, y no es fácil, o sea, la consolidación de eso no es fácil armar un caballo trotón. Entonces, primero que todo, tenés que tener mucha paciencia y tenés que, o sea, poder pegarle, o sea, es que el binomio también, yo creo que hay un poquito de suerte, poderle pegar al chalán También. que es con el caballo, ¿cierto? Y poder mirar el tipo de chalán, porque no todos los chalanes son para todos los caballos, ni todos los caballos son para todos los chalanes. O sea, yo te pongo un ejemplo. En el trote, no sé, hay caballos que les gusta ir más flojos, y hay caballos que, no sé, chalanes que sueltan más los caballos. Pero también te digo que hay caballos que necesitan el apoyo para que se asienten en el trote. Entonces, o sea, es complejo, y las montas y los caballos son distintos. Entonces, pues yo lo que te digo es que ahí no hay una fórmula mágica como decir, es que este es el mejor para todos los caballos o este no sirve para ninguno. Es encontrarlo. Pero lo que yo te digo es tenerla, digamos, o sea, en esto hay que tener un cuero duro. O sea, en una carrera, en la carrera hay un caballo, y por lo menos Tambo, que ya es fuera de concurso, a nosotros nos tocó unas batallas, o sea, hay que recorrer todo el país, y en todos Duro. o sea, y tu caballo viene recorriendo todo el país, y en cada zona te sacan el caballo de cada zona, que está descansado, que lo tienen ahí al lado, el caballo tuyo viene viajado, viene todo eso, y el caballo tiene que sobreponerse a todo eso. O sea, lo de Tambo es, mira, Tambo jamás en la vida lo han parado por una lesión, jamás, jamás en su carrera. O sea, la sanidad de Tambo es de hierro.
algo Entonces muy es una importante. condición que es muy importante en nuestras cosas. O sea, Tambo jamás lo hemos visto que es que lo han tenido que dar un año quieto o 6 meses quieto. Nada. Entonces, en eso hay que tener paciencia, hay que también tener un poquito de suerte de dar con el chalán, en el conocimiento, no te puedes, o sea, yo lo que creo es que a la primera derrota no te podés salir volado, pero también tienes que analizar que si tu caballo está en un bajón y necesitas otro aire, pues tenés Hay que que hacerlo. por lo menos intentarlo. Lucas, bien, me cuentas, bueno, lo del tema del caballo, la carrera ya es fuera de concurso del trote y del galope. Hablemos un poquito de las crías del caballo. Hemos visto, pues finalizando el 2023, ya este 2024, crías muy sobresalientes del caballo, Lucero, Mar Viajero de la Clarita, el caballo trópico de Monterredondo, el criadero Cayala, que es extraordinario. Hablemos un poquito de esta faceta de Tambo. Sí, Mar Viajero no es de Tambo, ve las cuatro, Mar Viajero es tentador, Ah, pero es de unos amigos, pues, y es un potro que viene ahí como ganando. Mira, es muy bonito lo que te decía, al principio que te decía, la carrera de reproductor es muy larga y es más difícil todavía en un caballo trotón. ¿Por qué? Porque a los caballos trotones potros no les cogen tanto. O sea, un potro trochador sale bueno y es bueno y todo, y le echan un número de yeguas importante. Entonces, digamos que Tambo tiene 4 crías en pista. Y esas son las cuatro y son sus 4 crías mayores. Y todos ya tienen campeonatos jóvenes. O sea, está Bola 8, está Trópico, está La Escondida y está Lucero. Lucero ya, o sea, tiene 2 hijas distintas. Lucero, campeona de Copa América y La Escondida campeona de Exporiente, ¿cierto? Incluso se hicieron el 1-2 y también los una potros, competencia Bola muy 8 y bonita. Trópico también se hicieron el 1-2. Entonces, a ver, ver la producción del caballo, lo que te decía, ver uno ya esa producción, porque vos vas un poquito, pues sí, le apostás al caballo y nosotros le creímos. Y lo que te digo es que la primera cosecha de los caballos, en estos caballos de los andares compuestos, a esos caballos no les echan las yeguas campeonas en la primera cosecha. O sea, la gente, hay yeguas con raza y yeguas buenas y las mamás de estos caballos son bien, bien cogidas. Está la molienda, pues que la mamá de la Celia, que fue una yegua campeona, que la mamá de la Escondida. Pero esa primera cosecha es muy luchada. Y digamos que en el caso de estos animales, pues hombre, yo era veterinario y yo hacía reproducción y yo era, venga, confíe en mi caballo, venga, déjeme hacerle un embrión para Claro. usted, dígame con qué caballo lo quiere hacer y yo lo hago. Por ejemplo, te digo el caso de Trópico. Trópico es creado por nosotros, nacido acá, él no es de Dos Aguas, pero el diseño es nuestro y todo porque nosotros le dimos a la persona dueño de la yegua. Yo le dije, venga, déjeme hacer un embrión de la yegua que me gusta para mi caballo, ¿usted con qué lo hace? Él me dijo, no, yo lo quiero hacer con bendecido. Yo le dije, listo, yo le hice su embrión con bendecido y yo saqué mi embrión con tambo, el segundo, y ya salió trópico y ya ganó, ¿cierto? Entonces, ese fue un trabajo como de carpintería, o sea, fue de lucharle, de irle como buscando las yeguas al caballo y ya ver la producción del caballo, porque es que o sea, quitando de lado que son ganadores, o sea, esos caballos y esas hijas de tambo son mansos, nobles, se arman muy rápido, de muy buenos movimientos y una cosa muy importante, o sea, Tambo está fijando el galope en todo eso, o sea, el galope es una cosa que tenemos un poquito que rescatar y uno ve estas 4 crías y las 4 son muy galoperas. Entonces, ver ya la producción de ese caballo, pues para nosotros es de mucha felicidad y es una reafirmación de lo que siempre creímos. Y ya hoy, digamos, en el panorama de hoy decimos, pues hombre, ¿cómo no va a dar Tambo si es hijo de la María Mulata, una super reproductora, y de Aarón, un super reproductor? Lo que hablamos ahorita, pues que en su momento no era así porque no sabíamos si los dos estaban apenas despuntando, pero ya hoy sabes que con ese respaldo genético, si vos sos hijo de dos, o sea, eso en genética es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, y es que los genetistas de caballos de carreras dicen que cuando una línea está caliente, no se salga de ahí. Y entonces la línea de Aarón es una línea caliente y la línea de María Mulata es una línea caliente. Entonces un hijo producto de esos dos animales, pues obviamente va a ser un caballo que va a transmitir. Lo mismo dice uno, uy, la línea de la silueta es una línea muy caliente, la línea de la gitana. Líneas que permanentemente están generando, la de la comparsita, que están generando campeones constantemente. La línea de la Celia ahora con sus 2 crías mayores y un par de monstruos. Entonces, digamos que uno va buscando esas líneas que están calientes y uno meterse ahí. Entonces, digamos que ahí ya en el tema de Tambo es toda una reafirmación de todo eso y ya
digamos que el caballo le hicimos el trabajo y ya, pues el caballo ya rueda solo. Lucas, y otra cosa que quiero resaltar del caballo y es que da también muy buen arreglo. Total, Tú ves esos potros ahorita en Exporiente organizados, haciendo los dos oficios del trote, del galope, de la trocha. Entonces, es como una consigna de que el caballo te da fenotipo, te da naturalidad, tiene buen respaldo genético y te da arreglo, que es algo muy importante y que ahorita, digamos, los jueces están muy exigentes con el tema del arreglo. total, y debe ser porque es una condición que se hereda, ¿cierto? O sea, yo sin sonar, o sea, digamos que el caballo Aarón está en los 18, 19 años, ¿cierto? Para mí el caballo Tambo es la continuación de Aarón, sumándole la yegua María Mulata. Y digamos que las condiciones de Aarón y muchas de los hijos de Aarón, vos ves es eso, una naturalidad fácil en el arreglo, mansos, nobles, dan buen adiestramiento, sanos, ¿sí me entendés? Entonces digamos que para mí esa es Tambo cogió todas esas buenas condiciones de Aarón y le sumó su, digamos, su sello personal porque Tambo es un caballo de más alzada, de más volumen, un caballo que tiene más posteriores que le viene mucho de la María Mulata y con un galope, digamos, Natural. excepcional, ¿cierto? Las crías de Aarón galopan muy bien, pero digamos que que Tambo les va a llegar a meter ese plus. Entonces, digamos que es un digno exponente de su padre. Entonces, y esas son las condiciones eso fue lo que da Aarón, fácil conducción, arreglo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que te decía, hoy con el talento no te sobra. Vos no te sobra decir, uy, tengo una potranca, un fenómeno en la casa, pero en la pista no se aguanta, se estalla, o se sale de la modalidad, o no se aguanta, da dos pasos trotando y después se galucha de atrás. O sea, hoy solo con el talento no. O sea, al talento le tienes que poner adiestramiento y cabeza. Lo que te decía ahora de que los caballos se deben evaluar en la pista es porque ahí, sabes, un caballo tiene que tolerar un montón, digamos, o sea, de estímulos, de competir con otros caballos, del público, de que lo exijan, de todo eso, y estás una hora, no sé, haciéndole y moliendo. En la casa, pues vos te puedes dar una idea, pero el comportamiento real allá, digamos que Tambo entras a una pista y le gusta competir. Entonces, todas esas crías que llegan y llegan ese temperamento y que tienen esa información genética, eso se transmite. Entonces, digamos que es importante eso y pues obviamente lo que estás diciendo, el adiestramiento es fundamental porque es una cosa que se hereda. Lucas, Tambo ya tiene más de 30 crías registradas en Fedequinas. Hoy estaba estudiando un poco el caballo y veo que lo han cruzado varias veces con hijas de elegido. Hable, hablemos un poquito sobre ese cruce. Sí, ese cruce, pues hombre, mira, ya hay dos animales sobresalientes, digamos que es el cruce que se repite. A ver, Sebastián, en genética hay una cosa que se llaman los NIC o los matrimonios genéticos, Matrimonios. ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hay unas líneas que que se cruzan entre sí y producen constantemente animales sobresalientes. No sé, lo podemos decir los Tairona con los Barú, o los que les gusta el fino, o los Tormento con los Dulce Sueño. Puedes sacar un montón, o digamos, los mensajes por cónsul. Por ejemplo, Rey de Reyes es mensaje por cónsul y Tambo es mensaje por cónsul. Cónsul por mensaje, son ambos, ¿cierto? Entonces, digamos que constantemente esos matrimonios genéticos van produciendo unas animales sobresalientes y uno como criador de caballos también tiene que ir buscando esas informaciones, porque digamos que en la cría de caballos hay una parte de azar, de suerte, todo eso, pero cada vez le tenemos que ir robando parte al azar y a la suerte. ¿Y cómo se lo robando? Buscando, digamos que esas informaciones, esos matrimonios genéticos o trabajo con consanguinidad o cómo me traban esos caballos. Entonces, digamos que ese matrimonio con el ejido, dos de sus crías mayores, Bola 8 es el macho mayor de Tambo y es nieto del ejido, ¿cierto? Su madre es hermana completa de la Celia. Y la potranca Lucero, campeona de Copa América, también es en una elegido. Entonces ahí ya hay un matrimonio genético que dio resultado. Y no sé si vieron hoy que puse una potranca blanca, que también es con madre elegida, una Extraordinaria. trotona que se llama Blanca Nieves, exactamente, y también es con madre elegido. Y entonces para mí no es novedad porque si nosotros vemos, digamos, que
a ver, cuando nosotros hacemos un poquito de consanguinidad y tratamos de meter en la piscina genética como genes que los repitamos para que esos animales salgan, digamos, más parecidos, nosotros vemos, digamos, que Aarón y el Ejido, ambos van a Tayrona y tienen unos Barú por las líneas maternas, ¿cierto? Digamos que esos caballos tienen algo de similitud en el pedigrí. Entonces, digamos que Aarón y el Ejido ese cruce de esos dos, pues ahí tenemos una cosa que se nos está replicando y puede haber ese matrimonio genético. Pero ¿qué pasa también como con estas crías de tambos? Yo lo que creo es que el Ejido es un gran reproductor. A mí me encantó, siempre me enamoró cuando salió desde el principio que lo montaba Carlos Mario Herrera, esos videos que ponían en el valle y el caballo compitiendo, que era extraordinario. Y nosotros, por ejemplo, aquí en el criadero tenemos dos yeguas muy importantes, hijas del Ejido, la Celia y la Caña Brava, que él es una hija de elegido con la María Mulata. Para nosotros son importantísimas como reproductoras, pero sabemos que el ejido tiene mucha pólvora y el problema del ejido fue que su temperamento era un temperamento difícil, pero tenía unos movimientos muy bonitos y tenía unas condiciones muy importantes. Entonces, ¿qué creo yo? Que esas madres del ejido le metes un caballo como Tambo, que viene Aarón y que ya son de animales que tienen muy buena cabeza, tienen sanidad, porque esa línea de elegido hay que meterle sanidad también, y viene un caballo como Tambo, les mete sanidad, les mete cabeza y les baja un poquito las revoluciones, y yo creo que ahí se hace matrimonio y explotan todas esas virtudes. Un animal es muy vistoso, ese potro bola 8, pues hombre, yo te digo, la vistosidad de ese potro, a la velocidad con que trocha, la elevación, la frecuencia, la potencia, a mí se me hace muy parecido. Ese potro tiene que ir madurando, pero en el diseño, en la mecánica y todo eso, el caballo, o sea, caballero de Rancho Luna son palabras mayores y todo, pero es un caballo en sus movimientos y en sus cosas, Similar. tiene cierta similitud y hay que ver cómo va madurando ese caballo. Pero digamos que eso es lo que hace un tambo llega y le baja las revoluciones, le mete la capacidad de competir, de tolerar los estímulos, de adiestramiento, de arreglo, sin emberracarse, o sea, sin vulgarmente, sin emputarse. Entonces, lo puedes hacer así, y yo creo que ese matrimonio por eso es que ha pegado también. Bien, sí, buscar ese equilibrio genético y ese equilibrio para que tú puedas tener un ejemplar completo. Total, digamos que los cruces por compensación eso no funciona, porque si no sería muy fácil criar caballos. Tengo brío, le pongo una desbriada, tengo uno cojo, le pongo uno sano. Eso no funciona así. Lo ideal es cruzar animales similares, ¿cierto? Y animales similares que se parezcan, porque así hace mucho más predecible el resultado. Pero en este caso, obviamente hay una afinidad genética, porque ya dijimos el tema de los Tairona con los Barú que comparten, pero lo otro también es que comparten condiciones, y es un caballo que está haciendo un trabajo importante en esas hijas del ejido, y con seguridad que le van a empezar. Nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento un embrión demasiada expectativa, que es la Celia por Tambo, y ya está sexado macho, y lo queríamos macho, y es un macho que queremos desarrollar como para eso. O sea, ya es el mismo cruce, pero lo queríamos por eso, es como ese mismo matrimonio genético, y ahí lo tenemos con mucha expectativa. Lucas, bien, también tuvieron un resultado muy importante en la trocha en Exporiente con el potro Bosque, un potro que de verdad pues ha sido un fenómeno. Uno lo ve trochar y uno dice, o sea, un animal de estos a tan corta edad y ya esa mecánica, esa elasticidad, esa forma de trabajar del potro que pues ya lo hace ver como un caballo mayor. Hablemos un poquito de él. Total, mira que ahí pasó un poquito un fenómeno. A ver, Bosque, digamos, para mí es un Messi, o sea, de esos animales que unos superdotados, digamos, primero que todo, en la frecuencia que maneja y en la velocidad que maneja, es un superdotado. O sea, es un caballo para su edad, o sea, y lo que han visto es, o sea, porque ustedes saben cómo manejamos nosotros los caballos, y ese caballo lo que hace es natural. Ese caballo no se le ha pegado un grito, no se le ha pegado un grito mal pegado. Ese caballo, o sea, a medida que va a ir madurando, ese caballo tiene un cambio más para arriba, ¿cierto? Hay que irlo dejando y hay que llevarlo con esa maña, con la importancia que representa un caballo de esos para la cría. Entonces, Bosque es un caballo natural,
totalmente, con un arreglo impresionante a su edad, no es sino verle las pruebas. Es un caballo con, a ver, tiene una cosa importante, y digamos, aquí no se trata ni de meritar, sino que es un análisis, porque a mí las dos líneas me gustan y las dos las trabajo. Digamos que la línea de la silueta es una línea de alta velocidad en la trocha, pero una trocha más desplazada. La línea Rey de Reyes, digamos que esa línea Rey de Reyes es un caballo que tiene alta velocidad y más reunión, ¿cierto? Y digamos que el caballo elegido y el caballo prodigio también tenían esa alta frecuencia con más reunión. Entonces, digamos que ahí Bosque logró, porque el paquete genético de Bosque es Rey de Reyes por elegido y por prodigio. Entonces tiene una información genética de caminar reunido, o sea, es un caballo de una elevación, de alta elevación, de frecuencia, pero es una reunión natural. Es que vos ves las riendas del potro y es totalmente natural. Eso es lo que él sabe hacer, eso es lo que tienen sus genes. Entonces, pues un potro que ha salido, el potro empezó y debutó de 36 meses, y el potro lleva 4 salidas y lleva invicto, y digamos que el potro se ha ido enfrentando a en todas sus edades a los potros más importantes que han ido estando en esa Mejores. categoría, y a todos les ha ido ganando. Digamos que el potro, si hacemos un poquito rememoración, el potro debuta en la Esporiente de Mayo con 36 meses, y el potro estaba compitiendo contra los dos caballos que venían ganando la categoría, que era el de la Samaria, el hijo de Onix, Impecables. y Pelusa, impecable la Samaria, y Pelusa, que lastimosamente murió la semana pasada. Y llega y él en esa categoría les gana ese día. Después va a Feria de Flores y le traen otros caballos, el Titán, el otro, un potrazo, Titán, De el la del sabana. alemán, y Lucio, el de la ilusión, potro super ganador, y ahí en Feria de Flores les gana. Y ahora, digamos que ahora en esta otra feria le sacan otros nuevos, le sacan ese diamante caótico, el hijo de Prodigioso, un potro muy bueno, le sacan otros potros y vuelve y gana. O sea, el potro se ha enfrentado, no sé, contra 80 potros. En toda su cosa el potro ha ganado. Entonces, el potro es, o sea, no es fácil, es como si vas corriendo, digamos que la carrera de la triple corona del derby, que te van sacando caballos a distintas distancias y todo, y digamos que la prueba máxima le falta y va a ser la más difícil y va a ser durísima, que es la nacional. Allá se van a reunir otra vez todos, y el mejor potro, el que esté ese día y el que esté iluminado ese día, porque para ganarte una nacional se tienen que alinear todos los astros, será el potro que logrará, pero obviamente él tiene el talento de campeón nacional. Y fuera de eso, digamos que una cosa es el talento y otra cosa es la cabeza del potro. Es un potro que es absolutamente noble y manso. Y hay una cosa muy importante que tiene el caballo, porque nosotros, el equipo, digamos, de Dos Aguas es un equipo como interdisciplinario. Digamos que yo soy la cabeza, pero yo me rodeo de un montón de profesionales que cada uno me ayudan, y obviamente nosotros tenemos a Bosque un preparador físico, pues a Bosque, a todos los caballos que compiten acá. ¿Y qué es un preparador físico? Un tipo que nos mide las cargas, un hombre que hacemos muestreos de sangre para mirar cómo van las cargas de trabajo, si hay que bajar, subir, si tenemos un evento importante, cómo llegamos, cómo preparamos. Y por ejemplo, él me decía: Lucas, vea, es que el tema de Bosque es un tema, digamos, atípico. Y es porque él, fuera de sus movimientos, que es sobresaliente, él tiene una capacidad atlética diferente. El potro Bosque en reposo tiene 15 pulsaciones menos que el promedio de los caballos. Eso es lo que le hace, es una capacidad de recuperación y un corazón muy grande en los pulmones. No sé si se acuerdan, no sé, los que eran ciclistas, había un ciclista que se llamaba Miguel Indurain, que se ganó pues todo en su momento, y decían que él así era, tenía también menos pulsaciones que nosotros, menos que lo normal, y eso le da una capacidad atlética distinta. Todo el mundo que veía a Bosque cuando salía decía: ah, sí, camina muy bonito, pero no va a aguantar. Y el caballo, como entra, termina en esa frecuencia. Mientras los otros dan, no sé, voy a decir algo, 100 batidas, Bosque en esa reunión da 500, ¿cierto? Y el caballo, su físico y su capacidad y todo eso, se lo da. Y eso en temas de genética, para mí es, pues yo que soy enfermo por el tema genético, es muy importante, y eso le viene, digamos, mucho en parte por su línea materna. ¿Por qué? Porque eso estudiaron, eso ya por ejemplo en la Universidad de Australia, determinaron que el tamaño del corazón
lo transmiten a través de las líneas maternas. Y si uno ve esa yegua Celia, que esa Celia es, digamos, es, no sé, eso es salida Solo del todo, eso no tiene sabe acabadero, trochar esa yegua. solo sabe. Si hacen una competencia a la que última se cansa, es la Celia, ¿cierto? Entonces esa yegua le transmitió esa capacidad atlética a esa yegua, eso viene mucho por las madres, pero la importancia, digamos, ahí de ese cruce con la Celia, esa explosividad y esa cosa que le metió esa capacidad, y llegó un Rey de Reyes y le metió cabeza, y le metió esa reunión también, y le metió todo eso. Entonces digamos que toda esa alquimia y toda esa magia se dio para que saliera un potro de esos, que para la raza es muy importante. Y para mí, pues, o sea, yo lo digo muy respetuosamente, para mí el hijo que más parecido camina a su padre es Bosque y va a terminar en reunión, no es sino ver los videos que ponen de Rey de Reyes y todo eso, y usted ve el Potro Bosque, o sea, pone dos videos y usted dice, uy, digamos que es una fotocopia del padre. Entonces digamos que todo eso es lo que ha envuelto el mundo Bosque y además, digamos, todo el mundo vio sus virtudes, todo el mundo enamoró, todo eso, y es un potro que digamos que a corta edad, pues le están echando una gran cantidad y gran calidad de yeguas, que eso le va a garantizar en el futuro ser un gran reproductor. Eso te iba a preguntar, Lucas, en cuanto al tema reproductivo del potro, ¿de cuántos meses está ahorita? Bosques de mayo 8, ese día termina el proceso, ¿tiene 43 o qué? ¿Cuántos meses faltan para sí? 43 meses debe tener. En cuanto al Tiene tema, 43, digamos, 44, sí, más o menos. Él en mayo, su fecha de nacimiento es mayo 8. Él nació en plena pandemia. Nació aquí, incluso es demasiado mansito porque nosotros aquí pues era como un perrito y era detrás de nosotros. Incluso nosotros ponemos un video en redes que es Susana, mi esposa, y lo llamaba y el potro venía. Nació en plena pandemia, entonces éramos nosotros todo el día en pijama, sobando a Bosque. en cuanto al tema reproductivo de Bosque, ¿cómo han manejado eso con el tema, digamos, a veces de la edad? Porque me comentabas ahorita que hay muchos caballos que eso les afecta a la parte competitiva. Sí, total, ve. Yo en eso era un poquito, digamos que cuando aparece en el panorama equino, un potro que ya empieza a caminar bonito y que combina la Celia con Rey de Reyes, ahí mismo empieza una presión a preguntar, venga, ¿cuándo lo sirven? ¿Cuándo lo sirven? ¿Cuándo lo sirven? Gente que de comienzo solo por el paquete genético y por lo que ve antes de competir y todo eso, dice a mí me interesa. Y eso, yo por ejemplo a Bosque, a Tambo, perdón, lo colectamos la primera vez de 42 meses. Y entonces Alex Giraldo, que ha sido el chalán de Bosque, lo inició de cero y lo ha ido llevando al nivel que lo tiene, que aprovecho para, o sea, lo ha llevado con una maestría y una sapiencia. Yo a veces soy muy cansón y le digo, déjelo, o sea, déjelo natural, no lo molestemos, llevémoslo muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, porque yo sé la joya que tenemos ahí. Nosotros necesitamos caballo, nosotros no necesitamos ganar en proceso solamente, nosotros necesitamos caballo para el futuro, para armar un caballo importante. Y yo sé que ese caballo tiene el talento para eso, entonces déjelo natural. Y Alex ha entendido eso del potro, y Alex ha entendido que otra persona con un potro de esos llevaría 10 exposiciones seguidas o aburriéndolo. Y yo le dije, el caballo lo vamos a llevar paso a paso, que el caballo no se aburra, que el caballo vaya madurando con bienestar, que vaya haciendo, que el caballo no pase del pre-kinder a la universidad. El caballo tiene que hacer todas sus etapas, que haga la primaria, que haga el bachillerato, que haga toda esa ruta para que el caballo llegue formado a lo que es. Y Alex lo ha entendido muy bien y lo ha llevado con una maestría impecable. Entonces, en esas conversaciones yo le dije, Alex, ¿cuándo se puede colectar el potro? Porque es muy importante el concepto del chalán, que ellos lo Total. sientan que está muy arreglado y todo eso. Y vos que fue dando arreglo muy rápido. Entonces me dijo, doctor, cuando quiera, cuando quiera, coléctelo una vez. Entonces yo en ese tema de esa primera colecta, hombre, yo trabajé mucho tiempo, digamos, iba mucho a la pesebrera de Gonzalo Franco, y Gonzalo fue una de las grandes personas que a mí me influyó me enseñó. Y Gonzalo me enseñó una técnica para colectar los potros por la primera vez, y él me dijo, para que los potros ni se enyeguaran ni nada, y él llegó, y Gonzalo decía, el caballo móntelo, lo, lo desencillan, le pegan, lo bañan, sírvalo por primera vez, lo vuelve
y lo bañan y ahí mismo monten y lo lleven a trabajar, como que el caballo vaya asimilando cierto protocolo y ciertas Lo, cosas para que el caballo lo que va a no se tener vuelva en como la muy carrera, sí. relinchón y muy enyeguado. Y nosotros sencillamente le aplicamos a Bosque de 36 meses digamos que esa cosa, ese protocolo que Gonzalo nos enseñó una vez, ya hoy en día pues obviamente se colecta normal y el potro, nosotros no le ponemos misterio, el potro se colecta 3 veces a la semana y sencillamente lo paramos una semana antes, no, eso no es ni 15 días ni 20 días, porque el potro es muy, 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 muy tranquilo. Es más, los que han visto el potro, nosotros no tenemos como barreras en las separaciones, el potro vive bosque y al lado vive, se huelen todo el día, o sea, digamos, por la pesebrera bajita con su hermana que es una hija de Caín. Entonces el potro sale a servir y sabe que tiene un cabezal para servir y él ya sabe que va a servir. Y muchas veces Alex lo que tiene como de rutina es que yo lo sirvo y él mismo se le monta y lo va a trabajar. Entonces el potro en eso es muy, muy tranquilo. Algo muy importante y que el potro, digamos, ha asimilado el tema, digamos, del proceso y de las colectas de una forma muy rápida porque relativamente está muy joven. Sí, total, el potro está muy joven. Es que el potro, mira que compite en proceso hasta mayo. Y lo que te digo, hasta ahora el potro nosotros lo hemos colectado sin ningún problema y ni Alex, o sea, casi que lo hacemos una semana antes. Ni siquiera es porque el potro se vaya a indisponer, sino que digamos que en una colecta un potro se le puede sentir algo el dorso o algún posterior o cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Ni siquiera es por el temperamento del potro, sino que esa última semana que el potro es como por evitar cualquier riesgo previo a una competencia, pero no es ni por el temperamento, ni porque el caballo se vaya a cansar y todo, porque eso pues a mí me parece lo más ridículo del mundo, que un caballo, pues, o sea, tenga una eyaculación y diga que se va a cansar para la pista. A mí eso pues no me parece, pero lo que te digo, el potro ha asimilado muy bien y también no lo hemos competido tanto a poderle cumplir a la gente, porque eso también es importante, porque no es, o sea, vos vender y vender y vender y que la gente diga, no, el caballo está en feria, el caballo está en feria, el caballo está en feria, ¿cierto? Entonces, es también un poquito de responsabilidad con nuestros clientes. Listo, el caballo les vendemos y el caballo tiene una ventaja, y toda la gente que ha podido servir con el caballo, si la yegua está en el punto, el caballo la preña, o sea, el caballo, la calidad del semen es impresionante. Y es algo muy importante Sí, para tener en cuenta hoy claro. en los Sí, reproductores. total. Lucas, nos preguntan acá, ¿qué alzada tiene Bosque? No la he medido ya, no la medimos ni a Tambo ni a Bosque, está recién medidos, pero están por encima del reglamentario todos, están por encima, pero las alzadas ahora de Tambo y Bosque, hace rato no, pero ellos van a la prepista, los miden sin problema y pasan sin problema. Hay que Lucas, mirar ese caballo de cinco años como de qué alzada va a quedar. Debe estar llegando al 1.40 más o menos, hay que ver como que al SAT llega más o menos. bien. Lucas, te quiero preguntar, ¿qué sensaciones has tenido con tu familia de ver estos resultados que han tenido los últimos años con el tema de las reproductoras que tienen hoy en día, de Tambo, de Bosque, en cuanto a lo que el caballo les ha devuelto a ustedes, su inversión y su estudio? ¿Qué sensaciones sienten ustedes? No, pues hombre, eso ha sido muy bonito porque, a ver, eso ha sido una cosa desarrollada en familia, Sebastián. O sea, esto ha juntado, digamos que dos familias. Eh, o sea, en esto hay que ir remando. Ha habido momentos difíciles, hay momentos de decisiones difíciles y momentos en que uno no se pone de acuerdo. Pero al final lo único que nos ha hecho estos caballos es dar alegrías, es lo único. Y lo que te digo, yo por ejemplo con el caballo Tambo, nosotros no tenemos sino un agradecimiento total, porque como yo pongo hay veces, ese es el capitán de Dos Aguas, y ese caballo dio a conocer nuestro criadero en todo Colombia, Total. o sea, hizo posible mostrar nuestro trabajo en todo Colombia. Entonces nosotros con el caballo, ni hoy, y ni siquiera, te lo digo Sebastián, que es una cuestión económica. O sea, porque nosotros le apostamos al tema de la cría de caballos como un emprendimiento. Es una empresa que tiene que ser sostenible, tiene que dar empleo, tiene que todo eso. O sea, aquí las decisiones se toman como decisiones de empresa. Pero lo que te digo,
Y, hombre, nosotros contamos, no tenemos sino agradecimiento. Lo que ha hecho ese caballo por nuestro criadero, que lo ha llevado a todos los rincones, ha sido, digamos, el promotor de nuestra marca. Entonces, con el caballo, más que todo, tenemos, o sea, no vamos a tener ni esta vida ni la otra para pagarle lo que ese caballo ha hecho por nosotros. Y que hoy por hoy ya el Criadero de Osaguas es una marca y un sello de calidad To- en los diagonales. Total. Y lo que te digo no es una cuestión económica, yo digo es una cuestión de poder mostrar nuestro caballo, porque como yo digo jocosamente, a nosotros, o sea, por todos estos caballos ha habido ofertas, por las yeguas, por los potros, por Bosque, por Tambo, por la Madremonte, por la Celia, todas, por la María Mulata, por todas ha habido ofertas. Pero como yo digo, a mí me gustan más los caballos que la plata. Y para mí es poder que esto, que Dos Aguas, esos caballos son lo que hacen posible que esto genere, no sé, alrededor de 30 puestos directos, indirectos, desde redes, los profesionales, el que trae la viruta, los palafreneros, los cuidadores, que a todos, o sea, si cada uno de ellos es una pieza fundamental en este criadero, o sea, digamos, yo soy la cabeza, pero cada una de las personas, mis socios, mi familia, todos, cada uno cumplen un rol que hemos sabido interpretar, pero básicamente nosotros no le, lo que te digo, Sebastián, es que para nosotros la meta no es enriquecernos con esto, porque ya habíamos vendido a Bosque, a Tambo, es que esta empresa y que la empresa del caballo criollo colombiano, que Dos Aguas sea un modelo de un criadero pequeño, mediano, pero que es un modelo de negocio como cualquier otra, que a esto hay que trabajarle todos los días, Todos los días. los mismos horarios de 7:24 para uno poder sacar los resultados, para sacar nóminas, para sacar proyecciones, para sacar todo eso, ¿cierto? Sí, literal, sí, totalmente de acuerdo, Lucas. Y que lo que dices es verdad. El caballo, aparte de darnos felicidad, es una fuente de empleo. Total. Y es lo que yo te digo, o sea, a los caballos, yo creo que parte del error en los caballos es ponerle expectativas que no se le ponen en otras disciplinas. O sea, un caballo, el proyecto de un criadero de caballos requiere lo mismo que cualquier otra empresa. Si usted monta un restaurante y solo va los fines de semana, pues no se da cuenta de lo que pasó. Si usted monta una carpintería y aparece una vez cada 15 días, pues obviamente eso no le va a pelechar. Entonces no es quitarnos esa cosa de querer solucionar los problemas económicos a través de un solo caballo y de la suerte, y sin hacer nada, nada como para que me favorezca eso. Ese cuentico del caballo del $1.000.000 es lo que más daño hace, porque la gente entra a jugar una lotería. No, no, si yo compro una yegua de 20 millones, no piense en el caballo de $1.000.000 que está jugando, vaya a comprar el baloto, que le sale más fácil. O sea, usted con una yegua de 20 millones trate de producir una cría que valga 50, la de 50 después que él produzca una de 100, la de 100, 150 y así paulatinamente. O sea, que en la cadena de mejoramiento y de ganancia vaya llevando unos pasos, unas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero ese cuento de querer solucionar todos los problemas de cuenta de un caballo, pues ahí se van todas las frustraciones, porque eso le pasa a uno en 1.000. Y eso es una cuestión de suerte, lo mismo que el que se gana una rifa o el baloto. Totalmente de acuerdo, Lucas. Y de verdad, pues te quiero felicitar a ti y a todo el Criadero de Osaguas porque han venido haciendo un trabajo muy, muy importante. Y lo más bonito de esto es lo que tú nos cuentas, que empezaron con unas yeguas, solo invirtieron en las madres y han venido trabajando, trabajando y ya hoy ven el resultado genético que han tenido a través del tiempo. Total, así ha sido, así ha sido. Ha sido lo que te digo, ha sido un proceso a largo plazo. Yo no sé, no podemos pretender sembrar un cultivo de aguacates y que la cosecha buena caiga en un año. Usted sabe que la cosecha buena le llega a los 8 años o a los cosas. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y esto es lo mismo, es que el negocio de los caballos es como cualquier empresa y asesorarse bien. O sea, hay una cosa que yo creo que también hay un error y es el tema de los caballos maneja un tema como un poquito del ego. Y entonces la gente cree que con dinero compra un poquito el saber de los caballos. Y yo le pongo un ejemplo, usted me puede decir hoy, Sebastián, y yo creo que estoy capacitado, digamos, por la trayectoria y la experiencia que tiene. Usted me dice, Luca, le voy a dar 500 millones de pesos para que me compre una potranca, pero necesito que esa potranca vaya a ganar. Yo no soy capaz. Es que no, o sea, ¿sí me entendés? O sea, solo o sea, la base genética, el estudio concienzudo a largo plazo, las cosas con proyectos,
no es solo con plata, porque no podemos creer que por llegar y tener el dinero, ahí llega el conocimiento. O sea, las personas que invierten dinero en esto y tienen que asesorarse bien, de gente que tengan asesores. Esto es lo mismo. Si usted va a invertir unos capitales, no sé, en la bolsa, usted no se va usted solo a meterlo, usted corre un corredor de bolsa que sepa y todo eso. Lo mismo funciona con esto. Si usted va a meter un capital en los caballos, asesórese bien. Un personal médico veterinario bueno, un asesor bueno, un montador bueno. O sea, todo eso es un montón de cosas. No es saberlo todo. O sea, a mí me parece que la gente invierte mucha plata en caballos, invierte muy poquita plata en asesorías. Totalmente de acuerdo, Lucas. Bueno, ya para ir finalizando y antes de hacer el concurso del salto de vino nuevo que vamos a obsequiar por parte del Criadero Dos Aguas, vamos a hacer una rondita de preguntas con la gente. Nos preguntan Dale. acá, Lucas, doctor, ¿por qué ese Aarón en trocha pura, tambo, es trote y galope y en qué consiste? No, digamos que Aarón, el fenómeno de Aarón es un fenómeno bastante, digamos, peculiar. Aarón empieza como trochador puro, pues trocha colombiana, y después el caballo lo convierte en atrochador galopero, y el caballo es fuera de concurso como trochador galopero. Pero cuando la gente empezó a servir a Aarón, nadie pensaba que Aarón fuera a llenar este país de caballos trotones buenos. Y lo llenó. Si nosotros empezamos a coger, no sé, yeguas buenas de Aarón trotonas, pues podemos juntar 50 o 60 o más. Pero buenas, buenas, a lo largo de toda la trayectoria de Aarón, pues no sé, Aarón ya tiene como 6 o 7, o sea, 6 o 7 fuera de concurso. Entonces, digamos que el fenómeno de Aarón y que da, digamos, en el trote, como puede ser, digamos, tambo, pues hombre, hay una expresión de unas madres que se están manifestando. En el caso de Aarón, yo le doy, su madre, la Sonora, era una yegua trotona. Esa yegua está influyendo tremendamente, digamos, en esa producción del caballo Aarón. Y la mamá de Cónsul, que era la juguetona, que viene siendo también su abuela por la parte paterna, también era una yegua que era una hija del arco, que también creo que era trotona. Entonces, digamos, esas madres se van manifestando en ese tema. Y yo tengo un concepto personal que mucha gente no lo va a compartir y ese es un tema que a la gente o sea, lo confunde un poquito. Para mí, nosotros en nuestro callo colombiano tenemos dos razas en este momento, el paso fino o dos líneas, porque raza pues ya hay que recorrer otro camino, dos líneas y los diagonales. Y digamos que los diagonales, hay una información genética y está mezclado la trocha, el galope, el trote y la trocha. Yo creo que hay unas líneas de trocha que ya se han ido depurando, ¿cierto? Y en la línea se puede ir separando un poquito, pero también influye el factor humano, es que los chalanes nuestros son muy habilidosos y muy talentosos, entonces ellos le van buscando para un lado o para el otro. Yo le puedo entregar, no sé, 100 caballos todos con línea y le digo a todos póngamelos a trochar y de pronto los ponen a trochar todos, bien, malo, regular, pero son capaces de meterlos en los 4 tiempos por diagonales. O le doy los mismos 100 caballos y le digo a los chalanes pónganlos a trotar y también los pueden poner a trotar. Yo creo que el tema que está más diferencial ahí es el tema del galope, que ese sí es más complejo. Y ese sí hay que, digamos que esas líneas de trocha sola se han ido separando y digamos que ha habido en esas trochas, en esos andares compuestos y ese es más o menos el fenómeno de Aarón y de Tambo. Bien, nos pregunta acá otro seguidor. Hola, buenas, doctor. ¿Repetir un cruce afecta en la calidad del segundo cruce? No, eso es como más mito que si salía uno bueno, los otros no salían. A ver, de todas maneras, los hermanos completos, hemos visto, estamos llenos de hermanos completos. O sea, digamos que la pregunta creo que está dirigida a si los hermanos completos uno lo debería repetir o no. Yo le puedo dar, por ejemplo, el ejemplo que tengo yo aquí cercano. La María Mulata tiene 4 hijos con Aarón. Hay uno que no se ha empezado. Tiene 4 hijos con Aarón. Los 4 hijos son machos, o sea, 4 hermanos. Y los 3 machos que están ensillados han sido campeones jóvenes, Tambo, Nativo y Rayo. Los 3 han sido campeones jóvenes, de buena calidad, de distintas características los 3. ¿Por qué? Porque cuando dos padres se cruzan, es meter en una piscina los genes y háganse de cuenta una pizza.
La pizza tiene varias porciones, puede tener los mismos ingredientes toda la pizza, pero una porción tiene más de lo uno, otra porción tiene más de lo otro, y así son los hermanos completos. Pero yo no veo el por qué decir que no. Hay varios ejemplos, el caballo renegado, el caballo Eros, hermanos completos, ambos fuera de concurso, y así podemos empezar a ver varios ejemplos. No garantiza que todos sean, o sea, exitosos y todos sean buenos, pero tampoco se le debe cerrar la puerta. Bien, nos saluda acá Miguel León Sebas, doctor Lucas, qué gran charla, demasiado interesante. Nos preguntan acá, Lucas, ¿en qué afecta o en qué nos sirve servir las yeguas después de los 33 meses? Vea, lo que pasa es que nosotros, por reglamentación de Fedequinas, la transferencia de embriones no se puede hacer en potrancas de menos de 30 meses. Y por preñez, después, o sea, si vamos a preñar la yegua, tiene que tener los 3 años, los 36 meses. Yo lo que te digo es, si preñas una potranca si la vas a dejar preñada, pues de una le vas a, si tenés alguna expectativa en la pista, de una le vas a cortar un poquito la carrera, porque la yegua va a estar lactando, va a estar parida, todo eso, y le vas a estar cortando. Yo no preñaría una potranca de 36 meses, porque también una potranca que todavía está en desarrollo. Entonces una potranca que si la preñas, ella va a tener que empezar a repartir todos sus nutrientes en crecer ella, en entrenamiento y en una gestación. Entonces, digamos que una potranca de 36 meses, no. Y lo que yo sí hago, y nosotros las potrancas de 30 meses las empezamos a lavar, y es eso. Lo que pasa es que hay potrancas que se incomodan con la manipulación de la ecografía, del lavado, de todo eso, y eso depende mucho del temperamento de cada animal. Yo creo que en el fino son más complejas porque el temperamento es más complejo. Yo en mis potrancas que he seleccionado, una de las características que he seleccionado siempre es la mansedumbre y todo eso. Nosotros no tenemos problemas. Ellas aprenden a palpar como se aprenden a errar, a cabrestear, a todo eso, y todo se hace de una manera como muy natural y muy suave. Esa es más o menos la recomendación. Pero si una potranca se te empieza a incomodar, se te empieza a poner mal genio por las palpaciones, debes esperar a que esté un poquito más adelante en el proceso de arreglo. Bien, nos pregunta acá Malagón 91, ¿cuál es el cruce soñado de Tambo y de Bosque, Lucas? O sea, me imagino que las yeguas que quisieran, Sí, pues hombre, el de Tambo, digamos que ya se hizo y está recién nacido, que ya nació un macho de Tambo con la hermana ah, Luna, que son que son los dos campeones nacionales actuales. Entonces, digamos que ese es el soñado, y en este momento ya se hizo, ya nació. Obviamente no es nuestro, pero nos da mucha alegría que haya nacido un macho. Sí que nos gusta más porque puede ser un macho que le aporte mucho a la raza. Y de bosque, a ver, de bosque, el cruce soñado, si yo pudiera escoger una yegua, pues obviamente para mí, sería la gitana. En ese momento sería una súper reproductora, una yegua que está marcando época con su descendencia. Entonces, si pudiera ser un embrión, obviamente podría ser esa yegua. bien, nos hacen otra preguntita por acá, Lucas. ¿Sería bueno un cruce de una hija de Tentador con Tambo? Total. A nosotros nos acaba de nacer un embrión de la potranca escondida, que ella es hija de Tambo con Tentador. Para mí ese cruce es muy bueno, que era también el cruce de los Aarón con Tentador, porque también se compensaban un poquito. Digamos que esos Tentador eran como de mucha elevación y mucho poder, y les faltaba también un poquito como en el arreglo, y Aarón les daba eso. Entonces yo creo que ese cruce digamos que esas Tentador le pueden meter a Tambo esa elasticidad y ese golpe en el trote, y Tambo les ayuda, porque para mí una deficiencia en la línea Tentador es que les falta en el galope y en el temperamento, y creo que Tambo puede hacer un trabajo muy bonito, además de que es un cruce consanguíneo, porque Tentador es hijo de cónsul y Tambo es nieto. Entonces estaríamos hablando ahí de un cruce consanguíneo muy bonito a doble cónsul, que sería un cruce de tío digamos, por sobrinas, algo así, o al revés. Bien. Doctor, ¿qué opina de exclusivo de Dos Aguas como reproductor? Ese caballo es un fenómeno, es un caballo de los que más rápido trocha en este país. Exclusivo nació acá, y toda su línea materna, digamos que la podemos construir acá. Los que no conocen un poquito de la historia de Exclusivo,
su mamá la Tabatinga, que era una hija de cónsul, fue una yegua muy buena montada por Edward, pero su abuela, la Momposina, para mí, de las mejores hijas del Conde del Viento. Nosotros diseñamos esa yegua eh, en un crucetío por sobrina. La madre era hija de Timonel y le pusimos a Conde del Viento, que ambos eran a pregón, y esa yegua era de una velocidad, digamos que era rara para su momento de la que estaba, o sea, estaba adelantada en la trocha, en la velocidad, mejor dicho, esa velocidad con la que veían trochar, con la que ven trochar a exclusivo, con esas ganas, con ese brío que es para donde lo lleven, eso le viene mucho de la abuela. Entonces, exclusivo creo que va a ser un gran reproductor, es un caballo de potencia, tiene muchas características, digamos, de Caín, porque él es una trocha más viajada, pero este caballo tiene más, digamos, una elasticidad y creo que va a ser uno de los caballos, hombre, importantísimos y nosotros nos sentimos inmensamente orgullosos de poder haber sido los criadores de él y le creemos demasiado como reproductor. Bien, y ya vamos a hacer por aquí la última pregunta ya para ir cerrando. Nos dice Sebastián Espinosa, doctor, hay caballos que son campeones pero no dan bueno, porque no tienen abuelos como respaldo genético. ¿Es muy importante los abuelos? Todo. Lo que yo dije, lo que les dije ahora, o sea, muchos de esos caballos que han fallado en la reproducción y que han sido campeones, porque hay muchos ejemplos, y obviamente no se trata aquí ni de exponerlos ni de nada, pero a través de los años hay muchos caballos que han fallado en la reproducción y para mí parte en eso es falta de respaldo genético. También hay caballos con muy buen respaldo genético y que no han dado, pero son menos. O sea, si miran muchos de los caballos, digamos, campeones, fuera de concurso, lo que sea, que han fallado un poquito en la reproducción es porque les falta profundidad en la raza. Para mí, total. Uno debe mirar, o sea, siquiera, porque la gente, o sea, no es ni tanto que queme al santo ni tan poquito que lo alumbre. Hay gente que se va y dice, no sé, es que mi yegua tiene 10 veces al arco. O sea, el arco ya está muy diluido. O sea, para uno, una información práctica en la cría de los caballos, vos debes evaluar siquiera 4 generaciones. Tener los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. De ahí para atrás, la información que hay es muy diluida. Digamos que la influencia real en un individuo es más o menos esas 4 generaciones. Bien. Lucas, te quiero hacer una pregunta eh, muy personal y desde tu perspectiva, todo lo que has vivido desde la parte de creador y también, digamos, desde la parte de tu profesión, ¿qué recomendación le das a esas personas que están iniciando en el mundo equino? Pues hombre, vean, los que quieren iniciar, digamos, en el tema de la cría de los caballos, pues fueron muchas de la recopilación que te dije ahora. Hay que ponerse metas a corto plazo, a mediano y a largo. Y de acuerdo al nivel de la inversión, esperar los resultados. Lo único que yo les digo, a la hora de escoger el reproductor, que es como uno puede hacer el mejoramiento genético, caballos con madre. La forma de usted, no sé, yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo mete, digamos que usted tiene una yegua media tabla o una yegua mala? Le voy a decir, también le digo, las yeguas malas no se deberían reproducir. Los caballistas somos los únicos que reproducimos todo. Todas las otras especies domésticas hay una selección. Las gallinas que no ponen huevos no se reproducen. Las vacas que dan poquita leche no se reproducen. Los cerdos que ganan poquita carne no se reproducen. Nosotros caballistas reproducimos todo. Malo, bueno, lo que sea. Entonces también hay que hacer un poquito, aumentar la vara. Si usted tiene una yegua mala, o sea, usted no puede pretender que una yegua mala irse a gastar un salto de, no sé, de 5 millones de pesos, ahí no hay mejoramiento, está botando la plata. Más bien venda la yegua y con esos 5 millones cómprese una yegua mejorcita y compre un salto de 1 millón de pesos de un potro nuevo con buen respaldo y ahí va haciendo la mejora. Entonces, eso es. Y la forma de meter, digamos, unos pedigrís de alta genética a los criaderos de uno es a través de los caballos con madres campeonas. Si usted le coge a Rey de Reyes, mete la juguetona. Si usted le coge a Caín, mete la comparsita. Si usted coge a Bosque, mete la Celia. Si le coge a Tambo, mete la María Mulata. Si le coge, no sé, a Triunfadora o a Destello, mete la Gitana, ¿cierto? Esa es la forma, a través de esa selección genética, ir metiendo esos caballos, esas madres importantes, que a la larga, la suma de las madres importantes es lo que te va haciendo raza en tu criadero. O sea, la gente le deja mucha,
responsabilidad del caballo. El caballo no influye tanto. Si vos me decís a mí, para mí la madre influye un 70% y el caballo un 30%. El caballo no, o sea, hay caballos mejoradores y hacen un trabajo, pero sin yeguas no hay nada. Bien. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer el sorteo del salto de vino nuevo y vamos a realizar una pregunta. La persona que responda de manera acertada va a ser la ganadora. La pregunta será la siguiente. ¿Cuál es el nombre del chalán que salió por primera vez a pista con tambo de 2 aguas? Los leemos. Abejo nos dice no, José Soto no, Eduardo Restrepo no, no, no. Nada. José Soto tampoco. Ay, Criadero David Jaramillo. María Serra, ya piso María C. Fernando Agudelo. Muy bien. Fernando Exacto. Agudelo fue el primer chalán de tambo en pista. Sí, Criadero bien. Rayapiso María Rayapiso C. Nos vamos a comunicar con ustedes para organizar el tema del salto. Muchísimas gracias por la participación. Lucas, quiero que nos cuentes a cómo está el salto de Bosque y de Tambo y hasta qué fecha se van a mantener en esos precios, ya para ir cerrando. Sebastián B. Ustedes saben, o sea, a ver, yo queremos contar también un poquito como la situación y es que nosotros siempre hemos mantenido una relación costo-beneficio, creemos que es muy bueno con nuestros reproductores por la calidad de genética que ofrecemos al precio que hay comparado con otros reproductores. Los dos caballos, digamos que están en una alta demanda por todo lo que ha pasado, por lo que pasó en Expo Oriente. Los dos caballos en este momento están en 1 millón de pesos sin envío. Nosotros no quisimos cerrar la puerta de un día para otro y decirles, chao, nos levantamos y mañana el caballo está a tal precio. No, nosotros quisimos porque mucha gente nos dice, hombre, pero lo van a subir y nos dicen que rebajen, no es que le dijimos, o sea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por sostener los precios en ese caballo, entonces los caballos en ese precio. Los caballos van hasta el 16 de febrero, que es el último día de la colecta de los caballos que viene, creo que viene siendo este viernes que viene en 8. Ahí los caballos paran, ellos viajan el fin de semana a la Nacional y después de la Nacional volvemos, o sea, ahí paramos venta de saltos y ahí después de eso venimos con la nueva información de los saltos. ¿Por qué? Porque también queremos ser responsables con la cantidad y el número de saltos. Nos vamos a sentar, vamos a analizar números, porque es que los caballos tienen digamos que un límite fisiológico en la producción del semen y es muy maluco uno llamar y que le digan no le despacho, no le despacho, no le despacho. No, no se trata de eso. Nosotros no vamos a subir por un tema, ojalá los podamos tener en eso, no es un tema económico ni que queremos recoger más plata, es un tema de capacidad fisiológica del semen. Entonces en este momento vamos a hacer digamos, darles tiempo a ustedes para que puedan adquirir el semen en ese precio viejo esta semana y la otra y ya después volveremos y analicemos número de saltos, cuánto vendemos, cuántos saltos sacamos a la venta, si es ilimitado el número mientras vamos cumpliendo compromisos y a qué precio. Bueno, y la verdad que es un precio, Lucas, muy accesible para el caballista, digamos, ya de criadero grande, para el caballista que quiere que quiere preñar su yegua de Bosque, de Tambo, y pues de verdad que felicitarlos porque han sido muy conscientes de ustedes con el gremio con los caballos. Eso es algo muy importante. Total. Y tenemos también, o sea, porque digamos, nos toca cerrar por un lado, pero también, o sea, los que vieron esta semana, también vamos a tener la posibilidad de que le cojan por 6 meses a nuestro caballo vino nuevo también para hacer ese tipo de fomento, porque nosotros queremos que nuestros caballos lleguen a todas partes para que aprovechen. Piden semen del caballo vino nuevo sin ningún costo, solo pagan el envío. Y cuando usted tenga su yegua preñada de 2, 3 meses y vaya programando su pago de 3 a 4 meses antes de pedir el reporte de monta, ahí paga el salto. Y también le hicimos eh, una rebaja grande, está en 800.000 pesos y quedó en 500.000 pesos. Solo eso lo vamos a hacer solo por 6 meses. Bien, otra gran alternativa, porque Ujú. Bosque Total. Vino Nuevo también es un reproductor muy Total. importante. Vino es muy importante y vino, digamos que para mí va a ser un reproductor muy importante porque vino junta
Vino es hijo de Caín en Onix y vino fue ejemplar, el potro del año 2022, número uno del ranking, muy, muy ganador, ya tiene varios campeonatos también. Y el caballo con esa combinación de doble silueta va a ser muy prepotente en la forma de transmitir. Sí, tiene un poder genético muy importante que lo respalda. Total, total. Bueno, ya vamos cerrando. De antemano agradecerles a todas las personas que sacaron el tiempo y se conectaron. Fue de verdad, pues, para mí un placer y un honor tener en esta oportunidad a Lucas como invitado, intercambiar conceptos, conocer un poco de la historia del criadero de Dos Aguas, cómo han venido creciendo estos últimos años y felicitarlos porque han consolidado una base genética muy importante y reproductores que es lo más difícil de hacer en el caballo criollo colombiano, Lucas. Total, total. A nosotros nos preguntan mucho que las yeguas, y nosotros somos muy malos para competir las yeguas están en la casa tranquilas produciendo los campeones. Nosotros nos dicen los machos, porque digamos que en las pistas están Tambo, Cuento, Exclusivo, está el Vino, está Bosque, todos los machos que hay, digamos, de Sibarita, Madrigal, Nativo, hay un montón de machos importantes, pero nosotros dicen, las hembras que las hembras, como nosotros no las vendemos, nosotros vendemos solo genética de embriones de ellas, que si me permitís, Sebastián, también porque me preguntan mucho, hombre, que nos vendan embriones, que la genética, nos preguntan, nosotros queremos también, en las formas como nuevas que hemos tratado de manejar esto, queremos comercializar toda nuestra genética y nuestros productos a través de una subasta anual. Nosotros el año pasado hicimos nuestra primera subasta, fue todo un éxito, sacamos alrededor de 28 lotes, animales, potrancas, embriones. Este año va a ser mayo 18, para que no se la pierdan. Va a haber transmisión virtual, va a haber presencial también los que quieran asistir. Y a través de la subasta, con toda la seriedad, lo que nos caracteriza, nuestra seriedad, respaldo, genética, todas las garantías, estaremos haciendo nuestra subasta en mayo 18. A través de nuestras redes estaremos publicando toda la información para que estén pendientes. Bueno, una forma de negocio muy innovadora y también muy social para integrar amigos Total. del caballo, conocedores de la genética, No, algo muy y importante, Lucas. nosotros ponemos el producto y ustedes le ponen el precio entre ustedes. Así de sencillo. Excel. Nosotros no es ni vamos a defender lotes ni nada de eso, ni unas cosas exageradas. Como el lema de nosotros es genética de vanguardia al alcance de todos, y así es. Ahí van a haber embriones de lo mejor que podemos nosotros producir, embriones diseñados, estudiados, con todo el respaldo genético, a un precio cómodo, y entre ustedes y entre toda la gente que quiera participar, sencillamente dicen cuánto vale, con todo el respaldo de Dos Aguas. Qué bueno, así que ya saben todos aprovechar estas oportunidades que nos brinda el criadero de Dos Aguas para todos, porque aquí el que se beneficia es el caballo, la genética de nuestro caballo y eso es lo más importante porque cada vez esto crece más y que nos mueve todos los días, Lucas, que los caballos de verdad que aparte de que sí es un costo, digamos, alto el tema de la manutención, pero nos dan una felicidad indescriptible. Vea, ahí le están pidiendo otro salto, regale un salto de bola 8, el potro que yo le dije que va a ser un potro bastante interesante. Si quiere, hágales Bueno, otra pregunta. vamos, vamos a regalar otro salto de bola 8 de Dos Aguas. Esta vez se las voy a poner más fácil porque ahorita estaban como corchaditos. Bueno, la pregunta va a ser la siguiente. Eh, ¿Cuáles son eh, las... ¿Cuál es ese criadero que trabaja en alianza con el criadero Dos Aguas en cuanto al tema de las madres? Nos dice acá Iván Rayapiso Jesús 819 Sí, leyenda. Muy bien. ese Felicitaciones, es el Iván. perfecto. Felicitaciones. Bueno, Lucas, Listo. ya para ir cerrando, de verdad que muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Fue muy gratificante intercambiar conceptos contigo, conocer un poco, digamos, de la historia del criadero
y todo lo que nos brindas día a día desde tu conocimiento. No, Sebastián, a ustedes un placer y acá estaremos disponibles para lo que necesiten. Las casas de las puertas de Dos Aguas están abiertas. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que sacaron el espacio y se conectaron este día con nosotros para conocer un poco más de la historia del criadero Dos Aguas. De verdad que, bueno, fue muy gratificante y les estaremos avisando nuestros próximos invitados para nuestros siguientes en vivos. Lucas, hermano, muchísimas gracias. Chao, saludos, feliz noche a todos. Feliz noche a todos.